Hola, ¿qué tal? Bueno, somos el equipo 2 de anatomía y les vamos a hablar un poco lo que son las costillas y la columna vertebral. El equipo está conformado por Regina, Daniela, Maffer, Luz, Yasmín, Max y su servidor, Maximiliano. Bueno, yo les voy a hablar qué son las columna vertebral. Bueno, la columna vertebral es un largo tallo óseo que se extiende por la línea media desde craneal hasta caudal y está formado por un gran número de huesos similares denominados vértebras, las cuales pueden ser cervicales, dorsales, torácicas, lumbares, sacras y caudales. Y cada uno de mis compañeros les dirá específicamente qué son cada una. Bueno, y ya por último, las costillas son huesos pares alargados que se articulan superiormente con las vértebras dorsales e inferiores con el esternón. Las costillas pueden ser externales, que no articulan con el esternón, o externales, que articulan con el esternón. Mi nombre es María Fernanda Ayala Laris y yo les voy a presentar las vértebras cervicales de la columna vertebral de un suino. Los suinos tienen 7 vértebras cervicales, C1 a C7, en las cuales están incluidas atlas y axis. La primera vértebra cervical, atlas, junto con la segunda vértebra cervical, axis, permiten el movimiento de la cabeza. Algunas características generales de las vértebras cervicales son que se disminuye en longitud en la cresta ventral hasta la C5. De la C7 tiene un borde caudal y una fosa costal caudal, que se articula con la fosa articular de la T1 y forman una cavidad cotiloidea para la cabeza de la primera costilla. Las características de las vértebras cervicales del suino son que presentan un cuerpo corto, ancho y elíptico, la ausencia de la cresta ventral, el desarrollo de las apófisis espinosas, las apófisis transversas bicúspides y un agujero transverso constante. Al atlas le falta un cuerpo estructurado, puesto que solo se han desarrollado un anillo óseo compuesto por un arco dorsal, con un tubérculo dorsal, y un arco ventral, con un tubérculo ventral. En cada lado hay una ancha apófisis transversa, que por su forma también se denomina el ala del atlas. Al costado del agujero alar se abre el agujero vertebral alterar y en el borde caudal del ala del atlas se ubica el agujero transverso, salvo en los rumiantes. La primera vértebra cervical de un cerdo, atlas, desde la vista dorsal. Atlas presenta un tubérculo dorsal, el agujero vertebral lateral, un agujero transverso, el tubérculo ventral, el arco ventral, el ala del atlas y un arco dorsal. La segunda vértebra cervical de un cerdo, axis, desde una vista lateral. Presenta la apófisis articular caudal, el agujero transverso, una apófisis transversa, la extremidad caudal, el cuerpo del axis, la apófisis articular craneal y una apófisis espinosa. Aquí tenemos las 5 vértebras cervicales faltantes desde una vista dorsal. Tenemos la tercera vértebra cervical, la cuarta vértebra cervical, la quinta vértebra cervical, la sexta vértebra cervical y la séptima vértebra cervical. Las partes de una vértebra son las apófisis, que son la parte saliente de un hueso por la que se articula a otro hueso o en la que se inserta un músculo. Tenemos el cuerpo, el arco y el agujero vertebral. Buenas tardes, soy Perla Yasmín Cortés Sánchez. A mí me tocó exponer las vértebras torácicas, que son una porción de la columna vertebral. Como parte de la columna vertebral, las vértebras torácicas tienen dos funciones: transmiten el peso corporal hacia los miembros torácicos y junto con las costillas dan inserción a los miembros costales, torácicos y de la espalda.
Están alineadas una tras de otras, pueden ser comparados por eje óseo ligeramente convexo dorsalmente y caracterizada por muy escasa flexibilidad. En el caso del cerdo, son en número de 14-15, en general presentan una apófisis espinosa muy desarrollada y anchas, arcos más cóncavos, presencia de apófisis mamilar, comunicación entre agujeros transversos e intervertebrales. Tenemos el proceso espinoso, la apófisis transversa, agujero vertebral, incisura vertebral, cuerpo de la vértebra y apófisis articular caudal. En la vista lateral tenemos la apófisis espinosa, la apófisis articular craneal, la apófisis mamilar, la apófisis transversa, la fosita costal craneal, cuerpo de la vértebra y cresta vertebral. Bueno, el esternón de los animales forma el suelo de la caja torácica. En este hueso se articulan los cartílagos costales de las costillas esternales, que en este caso vendrían siendo las verdaderas. También las costillas forman las paredes laterales del tórax óseo, en general con el mismo número que las vértebras dorsales. El número de las costillas esternales es igual al de las esternebras. Las costillas posteriores se llaman asternales o falsas. Al último par o a los dos últimos pares se les suelen llamar costillas flotantes, sin conexión con el resto por el lado ventral. Bueno, aquí tenemos un espécimen igual, el cerdo que se ha hablado anteriormente. Aquí se pueden apreciar todo lo que se dijo ya anteriormente. Lo único que sí no podemos observar viene siendo el cartílago, pero ahorita se va a poner también una imagen desde una vista aérea para que vean cómo se ve. Hola, mi nombre es Luz Elena Ramos Arredondo y a mí me tocó presentar las vértebras lumbares, las cuales van después de las vértebras torácicas. Estas son cuerpos de mayor longitud y tienen una forma uniforme. Bueno, estas son las vértebras lumbares de un cerdo. Tienen 6, que es la vértebra 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o también puede ser vértebra primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta. También se le conoce como L1, L2, L3, L4, L5 y L6. Bueno, las vértebras lumbares tienen las siguientes partes. La primera parte es el cuerpo de la vértebra, que viene siendo todo esto. La segunda son las apófisis espinosas, son estas de acá arriba, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tercera son las apófisis articulares, son estas que están aquí. Al igual de este lado se encuentran. La cuarta es la apófisis transversa, que son estos pequeños pedacitos. Casi no se le notan, están como planos. De este lado tampoco no se le notan muy bien, pero vienen siendo estos. La quinta son los agujeros intervertebrales, que vienen siendo estos de aquí. Y por último, la sexta vértebra presenta una apófisis articular caudal. Esta tiene otra característica, que es la que pues, se va a articular con el sacro. Y por otro lado, esta de acá, la primera vértebra se articula con las vértebras torácicas. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Buenos días, yo soy Hanna Regina García Hernández y el día de hoy les voy a presentar las vértebras sacras del cerdo. Bueno, el sacro es una estructura ósea. Está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis, forma la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis. Unidas en el miembro externo del sacro, se encuentran de 2 a 4 vértebras pequeñas y parcialmente fusionadas, conocidas como el coxis o el hueso de la cola, que brindan leve soporte a los órganos pélvicos, pero realmente no es un hueso de poco uso. Y aquí pues se las presento. Aquí está.
Hola, buen día, mi nombre es Daniela Jasso. Les voy a hablar acerca de las vértebras coccigias o también conocida como vértebras caudales. Las vértebras coccigias del suino no fue posible conseguirlas ya que a sus 3 días después del nacimiento le amputan el rabo para que no se lo estén mordiendo en el proceso de crecimiento. Pero se las voy a explicar por medio de imágenes y a su vez también les voy a explicar las vértebras coccigias del bovino. Entonces empecemos. La vértebra coccigia, o también denominada como vértebra caudal, se nombra así ya que se encuentra en el coxis. Esta está unida con el sacro, por lo que es el segmento final de la columna vertebral de los animales. El número de vértebras varía según la especie. Las vértebras caudales disminuyen paulatinamente su tamaño hasta el extremo óseo del rabo y con el paso del tiempo estas van perdiendo características de las vértebras como lo son el cuerpo y las apófisis vertebrales. El suino puede llegar a tener de 20 a 23 vértebras coccigias. Esto varía dependiendo el tamaño de la especie. Como se mencionó anteriormente, el suino presenta 7 vértebras cervicales, de 14 a 16 vértebras torácicas, de 5 a 7 vértebras lumbares y 4 sacras, por lo que esto nos da un total de 50 a 57 vértebras en su columna vertebral. Las vértebras coccigias están constituidas por diferentes partes, las cuales son el inciso A, que es la superficie articular cóncava, el inciso B, que es la apófisis transversa, que podemos ver que está en ambos lados, el inciso C, que es este orificio de nombre canal vertebral, el inciso D, que es la superficie articular convexa, y finalmente el inciso E, que es la última vértebra coccigia, donde podemos observar que ya no tiene las apófisis transversas. Las vértebras caudales del bovino, que se aprecian a simple vista, apenas presentan una morfología completa de vértebra. Si acaso, en las primeras vértebras de la serie, podemos apreciar en su vista dorsal muy notoriamente unas apófisis espinosas, que son estas, unas apófisis transversas, y el cuerpo de la vértebra siempre va a estar presente, que es todo esto. Ese siempre va a estar presente hasta el final de esta. En su vista ventral podemos encontrar las apófisis emales, que son estas, y esas protegen los vasos sanguíneos de las arterias coccigias medias. En la cuarta vértebra podemos observar cómo cierra un arco y las apófisis transversas hasta el final quedan reducidas a tuberosidades cortas a partir de la séptima vértebra, y todas estas empiezan a faltar, como podemos verla en su vista dorsal. Estas empiezan a desaparecer y queda nada más en forma cilíndrica. Como podemos notar,
Finalmente les proporciono una tabla en donde vienen diferentes especies con su número de vértebras. En la primera fila tenemos a los carnívoros, cerdo, bovino, ovino y caballo, y tienen el mismo número de vértebras cervicales, que son 7. En la segunda fila tenemos las vértebras torácicas, en donde los carnívoros tienen de 12 a 14, el cerdo de 14 a 16, el bovino y ovino 13 y el equino 18. En las vértebras lumbares los carnívoros tienen 7, el cerdo tiene de 5 a 7, el bovino y ovino tiene 6 y el equino tiene de 5 a 7. En las vértebras sacras los carnívoros tienen 3, el suino tiene 4 y los bovinos, ovinos y equinos tienen 5. Y en la última fila tenemos las vértebras caudales, donde están los carnívoros, que tienen de 20 a 23, el suino tiene igualmente de 20 a 23, el bovino tiene de 18 a 20, el ovino tiene de 13 a 14 y el equino tiene de 15 a 21 vértebras caudales.